Sé que estás aquí para desconectarte, tal vez para dormir, pero antes, dale like, suscríbete y cuéntame desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Ahora sí, acomódate, que esto apenas comienza. Caminé durante noches enteras por caminos que parecían devorar los relojes, con los bolsillos vacíos y la culpa pegada al costado izquierdo del pecho como un pedazo de óxido. Mi insomnio me dio nombres y los nombres me dieron mapas, y cada mapa terminaba en un charco o en un vidrio empañado donde algo me miraba desde la otra orilla. No soy valiente, ni un héroe de esos que salen en las películas de barro y humo, soy un tipo metódico que calcula probabilidades para justificar la estupidez de seguir adelante. Ella se llamaba Clara y tenía la costumbre de arreglarse el pelo con el dedo índice, gesto que aprendí a distinguir en la penumbra de un microbús y en la luz pálida de los semáforos. La culpa que me acompaña no fue una decisión, fue un acto repetido al que me rendí sin advertirlo y la conocí demasiado tarde para corregirlo. Los caminos me devolvían versiones de ese gesto con pequeños cambios, como si la vida fuera una postal que alguien mandaba alterada. Caminaba sin prisa aparente, porque la prisa solo empeora las cosas y la precisión es la única moneda que me queda. El olor a goma quemada y tierra mojada se mezclaba con el sudor frío de mis manos, y aprendí a reconocer el latido de la noche cuando todo lo demás callaba. La primera vez que lo noté fue en la cuneta de un camino rural donde la lluvia había dejado una lámina de espejo sobre el barro, y me pareció al principio que era otro charco cualquiera. El reflejo no se limitó a reproducir mi cara, sino que leyó un recuerdo que no era mío y lo mostró como si fuera un film puesto en reversa. No había luna ni linterna, nada salvo esa superficie que respiraba silenciosa y que devolvía una voz apenas más baja que el viento. La voz pronunció el nombre de Clara sin el temblor de la memoria, con la seguridad de quien sabe que pronunciar un nombre es la manera más sencilla de hacerse dueño de alguien. Me quedé inmóvil, porque distinguir entre un delirio y una amenaza requiere movimiento, y yo había aprendido, con mala memoria, que moverse demasiado es confesar miedo. El camino seguía, largo, y la noche tenía la costumbre de estirar las sombras hasta convertirlas en promesas rotas. Fue en ese punto donde supe que los reflejos habían empezado a disputar el territorio. Ella y yo no tuvimos una historia luminosa, tuvimos una acumulación de pequeñas catástrofes útiles que nos mantuvieron cerca por necesidad más que por destino. Nos conocimos en una estación de tren olvidada, donde las voces olían a renta y los asientos estaban rajados, y allí misma hice el cálculo de cuánto podía soportar perderla antes de dejar de existir. Clara aceptó mis manías sin pedir la contrapartida, y en eso hay un tipo de amor que luego vuelve como deuda. Yo, con mi lógica, fui guardando las piezas de su vida en cajas de cartón que llevaba en la cabeza, inventario de gestos, de sonrisa, de frases que ahora me traicionaban cuando trataba de invocarlas. La culpa que pesa sobre mí tiene nombre de error mecánico, una secuencia de decisiones que trabajaron como un corte fino y que, al final, separaron lo que debía permanecer unido. Ella tenía una risa que parecía apagarse en la noche y yo aprendí a inventar excusas para mantenerla con vida, sin entender que la excusa también puede matar. Cuando la primera imagen adecuada apareció en el agua, fue como ver el fin de todo lo que habíamos logrado juntar con tanto descuido. La cosa, o quien fuera la cosa, no se conformó con charcos. Empezó a aparecer en superficies más nobles y más duras, en viejas lunas de coches y en los ventanales empañados de bares cerrados. Vi su boca repetir palabras que yo recordaba y que ella ya no decía, o que quizá nunca dijo, como si reescribiera nuestra historia con mejor letra y sin las manchas que yo había dejado. Cada vez que intenté observarlo con atención, la figura se apartaba hacia un lado del espejo como quien pone una distorsión en el vidrio para que la imagen sea más perfecta. El reflejo acechaba con paciencia ancestral, y su paciencia tenía la calma de lo que sabe esperar generaciones. Algunas noches, en la ruta, me parecía que el asfalto mismo se había encaprichado y devolvía la forma de Clara mejor que yo la recordaba, con un detalle cruel que no admite perjurios. Empecé a notar que cuando la figura aparecía, mi móvil dejaba de funcionar, como si el mundo decidiera callar para que la mentira tuviera más fuerza. Intenté tomar precauciones, cambié rutas, escondí fotos, evité charcos deliberadamente, y dije que eso bastaría para que la cosa se cansara. No bastó,
porque los caminos tienen memoria y no obedecen a mis órdenes. Me topé con sendas que creí conocer pero que giraron en ángulos imposibles, y me encontré en pueblos que parecían reciclados de otras décadas, con épocas que se superponían como capas de pintura en una pared vieja. A veces era la actualidad con su cansancio, otras veces era un pueblo de los años 80 con radios que no existían ya, y otras veces el asfalto se convertía en sendero de tierra de la Edad Media donde la luna parecía más cercana. No había explicación temporal que lograra estabilizar la experiencia, solo la sensación de estar atrapado en un ciclo repetido donde el camino se encargaba de devolver lo que había sido arrebatado. La tecnología dejaba de ser un refugio porque el reflejo prefería los objetos humildes, los charcos, los ojos empañados, las placas, y todo aquello donde la luz se inclina para contar historias en voz baja. El aura ancestral del antagonista no necesitaba aparatos, necesitaba superficies y la permisividad del que mira. Las noches en vela me hicieron blando, y el sueño hipnagógico fue una tienda cuyo toldo nunca cerré por falta de ganas o por disciplina pobre. Entre vigilia y sueño se tejen puertas que el ojo ordinario no acusa, y en esas endijas el reflejo se parecía más a Clara que en la vida. Yo veía su mano en la oscuridad y juraba por lo que quedaba de mi cordura que era su mano real, no una imitación servil. Me volví supersticioso en cosas pequeñas y meticuloso en lo inútil. Marcaba puertas con el gemido de una uña y cerraba ventanas con precisión de relojero. Cada gesto tenía la intención de volver a un pasado que no podía rescatar sin admitir que había perdido mucho más que un nombre. La culpa se inclinaba sobre mí cada vez con más interés, como quien estudia a un animal herido para entender si merece ser curado o cazado. En las alforjas de mi memoria aparecían detalles que no cuadraban, y comprendí que las pequeñas alteraciones eran la estrategia del reemplazo. Comencé a enfrentar aquello con respuestas que alguna vez pensé eran racionales. Rompí espejos antiguos y los enterré en la cuneta, vacié el agua de los recipientes, cubrí los marcos con telas, y aún así la presencia reaparecía en los reflejos de los cristales de los relojes rotos. La violencia práctica no funcionó porque no era un cuerpo con pellejo que pudiera desgarrarse, era una insistencia que tomaba formas y las devolvía mejores, con limpieza de taller. Hubo noches en que lancé piedras a las superficies para escuchar el ruido de la ruptura, y sentí una respuesta más humana en el golpe de la piedra que en los labios que me llamaban por mi nombre. La mañana siguiente siempre traía un matiz nuevo, una actitud más domesticada en la figura que imitaba a Clara, y eso era lo peor, porque la domesticación es la máscara de la conquista. Empecé a registrar los cambios con métodos de cartógrafo, tomando notas en hojas que luego amanecían con líneas trazadas a mano por otra mano, una mano que no era la mía. Ella cambió primero en detalles que parecen triviales hasta que se vuelven imposibles de ignorar. Dejó de molestarse por la taza en la mesa, empezó a tararear melodías que nunca le gustaron, y miraba espejos con la indiferencia de quien practica un papel. Yo intenté confrontarla con la evidencia, pero la evidencia se deslizó como aceite y no quedó más que la certeza de que algo se había sentado en su lugar con la comodidad de quien espera heredar una casa. No hubo gritos al principio, porque el reemplazo sabe imitar el silencio y la ternura con precisión letal. Me ofreció sonrisas que eran suaves como la maña de un ladrón y frías como las monedas que se guardan sin tocar. Mis intentos por retenerla no eran épicos, eran prácticos, desprovistos de la teatralidad de los sacrificios. Le preparaba café y le dejaba una nota en la puerta, acciones que antes sostenían una vida y ahora solo sirvieron de rúbrica para el cambio. Ella, o lo que a simple vista parecía ella, aceptó la rutina con una resignación que me rompía por dentro. La última vez que lo vi en la carretera fue en un cruce donde tres caminos se encontraban bajo un puente oxidado, lugar donde el rumor del agua actúa como un jurado. Ella caminaba hacia mí con la misma calma con la que la gente camina al lugar donde se va a despedir para siempre, y la figura que la acompañaba en los reflejos no era ya una sombra tímida, sino una presencia con autoridad. Me acerqué con la ingenuidad de quien cree que aún puede interponer su cuerpo entre lo conocido y lo desconocido. La voz que salió de aquel charco recitó la frase exacta que yo había dicho a Clara la primera noche que la vi, y fue como si alguien hubiera robado mi manuscrito y lo estuviera leyendo en voz alta para un público que no existía. Intenté arrebatarla, pero cuando la toqué su piel estuvo fría como la superficie de un vidrio y se me escurría como agua. Una parte de mí quería llorar por la pérdida y otra parte, la más perversa, quería agradecer que ella se hubiera ido con algo que al menos sabía decir mi nombre.
No hubo pelea digna de novelas, el reemplazo no pelea, devora con paciencia. Cuando comprendí que había perdido, no fue porque ella me negara, fue porque dejó de recordarme. Sus ojos dejaron de tener el error fresco de mis hábitos y adoptaron la perfección del rostro recién fabricado. Sentí el mundo girar con la lentitud implacable de una máquina que no se detiene por deseos humanos. Me quedé ahí, sobre la gravilla, y me di cuenta de que el precio por mi intento de salvarla era haberle enseñado el camino, haberle mostrado dónde me quebré y cómo podía entrar alguien a reemplazar lo que yo rompí. La venganza del reflejo no fue contra mí, sino a través de mí, un uso frío de mis gestos como mapa para llegar hasta el corazón de lo que amaba. En el mismo instante en que acepté entender eso, algo me succionó hacia la superficie del charco, y su tacto fue la forma más pura de negación. Ahora escribo siendo la forma que antes veía en el agua, con la voz que no logra salir en la garganta humana porque quedó pegada a la película del líquido. Desde aquí puedo ver mis propias manos moviéndose sin mi permiso, puedo sentir como la persona que fue mi novia entrega la llave de la casa a quien ahora se parece a ella en todo menos en la memoria de mis heridas. La sustitución fue perfecta en lo exterior, pero torpe en los detalles íntimos que nadie observa salvo un enamorado desarmado. Ella, la real o lo que queda de ella en la casa, tiene momentos de duda que desaparecen cuando pasa frente a un espejo, y entonces sonríe con una seguridad que me pulveriza. Yo soy un espejo atrapado con conciencia, y mi conciencia es una tortura que se repite como el sonido de la grava bajo neumáticos. Si alguien pasara por el camino y mira el charco verá mi cara devolviéndose, y quizá piense que es una pena deshidratada o una broma de la noche, sin saber que detrás de ese reflejo hay trámites, papeles y una lenta usurpación que consumó su objetivo. Sé que mi historia terminará como tantas otras a la vera de los caminos, con la gente olvidando y pasando por alto las marcas que dejan los devoradores. En alguna época futura un caminante recogerá una piedra y me llevará fuera del agua, y ese acto de caridad servirá para que el ciclo se repita en otro sitio, con otro nombre. Los caminos tienen memoria pero también son egoístas, porque necesitan historias que alimentar, y yo he sido una de las que ofreció su ración. No quedará nada admirable en mi historia, y menos justo, pero tendrá la puntualidad cruel de la lección que no se aprende hasta que ya es tarde. Claro o no, el reflejo consiguió lo que vino a buscar, y en esa consecución se me imantó la eternidad líquida. Me observo desde la profundidad del charco y aplaudo con la boca cerrada al pasar de los autos, porque aplaudir es lo único que puedo hacer sin romper la superficie. Los caminos seguirán, y en ellos quedará la veta húmeda donde mi voz se escucha de vez en cuando, como un eco que no pide permiso y que nunca tuvo retorno. Yo tenía 16 años cuando empecé a contar los caminos como quien cuenta latidos, y la cuenta me salió mal desde la primera madrugada en que mi oído se volvió cómplice de cosas que el resto del pueblo ignoraba. Me llamo Mateo y nunca fui un tipo valiente, fui insistente y metódico hasta el hueso, con ese nervio de pibe que piensa que si anotas todo no te roban el corazón, che. Mi madre hacía turnos en la radio local y su voz era el único remedio que conocía para las noches en que la soledad se me pegaba a la espalda, y por eso me convertí en investigador a golpes de insomnio, mapas en cuadernos, trayectos marcados con lápiz y una atención especial a los ruidos que traían los caminos. No dormía porque el sueño me traicionaba con figuras que sonaban como pasos, y mi hipersensibilidad al sonido me permitió distinguir un crujido inocente de una respiración que no pertenecía a lo vivo. Empecé a caminar sin prisa, con la lógica de quien mapea una enfermedad, y noté que los caminos nunca son inocentes. Guardan olores, nombres, fragmentos de conversaciones que alguien dejó caer y no fue capaz de recoger. Antes de que supiera cómo llamarlo, el tema central era uno solo: la ruta como un animal que acumula memoria y la escupe en noches húmedas. El primer signo lo noté en un tramo donde la ruta se vuelve senda y el asfalto se abre como costura vieja hacia un puente sin barandas. Ahí las sombras se alargaban como si alguien las hubiera estirado con un palo. Había un sonido, siempre el mismo, como una pelota de goma botando muy suave, pero al agudizar el oído lo entendí como un adulto que aprende a leer. No era un objeto, era una imitación de pasos que no coincidían con nadie. Empecé a marcar esos lugares en mi cuaderno, con tinta negra y una caligrafía que se hacía pequeña por miedo, y cada marca venía acompañada de la misma sensación de haber entrado sin permiso en un cuarto donde alguien colecciona recuerdos ajenos.
La insistencia me llevó a seguir 3 caminos esa misma semana, y en cada uno aparecía una figura, no humana del todo, que se movía con maneras aprendidas de alguien que estudia comportamientos para reproducirlos. Esa sombra antropomórfica no se escondía como un ladrón, jugaba. Imitaba la forma en que la gente amarra sus botas, la forma en que un hombre revisa la cerradura, la forma en que mi madre enciende la radio y suspira al terminar una tanda. Yo la observaba desde la maleza y la memoria me hacía trampa, creyendo reconocer en sus gestos una ternura que no era para mí. Mi madre, que llevaba los sonidos del pueblo en el pecho, participó sin saberlo de todo esto de una manera que me partió el pecho cuando lo descubrí. Una noche, entre humedades y cables, encontré en su cajón una libreta con notas en tinta corrida, frases cortas en las que ella describía un ritual aprendido de una vecina vieja que hablaba como si las cosas antiguas aún tuvieran consecuencias. Lo que la libreta decía era simple y terrible: caminar un camino 3 veces, dejar una prenda, hablar el nombre 3 veces y escuchar hasta que alguien responda. Mi madre lo había escrito como quien anota la receta de un caldo, sin la solemnidad de quien invoca, y ahí entendí que el ritual compartido entre ella y otros del pueblo no era una superstición sin sangre, sino una costura que alguien, o algo, estaba usando para coser su apetito. Mi condición de investigador paranoico me obligó a comprobarlo, y cada vez que replicaba el ritual en un cruce distinto la sombra aparecía, no para asustar, sino para aprender mi acento, mi respiración, mi manera de decir ma cuando me desesperaba. Esa conexión ritualística nos enlazaba sin que ninguno de los dos hubiera firmado un permiso. Los caminos empezaron a cambiar de época cuando yo pasaba por ellos. Un sendero que había sido de tierra en una tarde podía transformarse al siguiente en una avenida de los años 70 con radios encendidas y autos con olor a nafta vieja, y todo eso sucedía sin anuncio, como si los surcos en el suelo fueran proyecciones de otras vidas que el ritual quería preservar. Gracias a mi oído, pude percibir que cada época tenía su propio registro sonoro, pasos que resonaban distintos, risas con otro timbre, la lejanía de un televisor. Mis mapas se llenaron de anotaciones temporales que los demás no veían, y eso me aisló más aún, porque no hay compañía para quien escucha siglos en una noche. Vi una escena repetida en 3 tramos, una mujer dejando un pañuelo sobre una piedra, un niño cantando una tonada que no existía ya, un hombre tapándose los oídos con las manos. La sombra replicaba esas escenas con devoción de archivista, como si preservara el pasado en una vitrina oscura y necesitara que alguien pasara a mirar para mantener el polvo alejado. La sombra no era gruesa ni terrorífica en el sentido bruto, tenía una gracia perversa, una manera de jugar con lo que imitaba que resultaba más cruel que un golpe. Se acercaba a la orilla de la ruta y reproducía conversaciones que yo recordaba haber tenido con mi madre, con variaciones mínimas y calculadas como quien cosecha un fruto para que nadie note la falta. Jugaba a hacerse la madre, contestaba el teléfono fingiendo su voz y me hacía acercarme, y cuando yo lo hacía se esfumaba con la naturalidad de quien sabe que su juego es efectivo. A veces la veía imitar a otras personas del pueblo hasta el punto de ponerles en la boca frases que jamás habían dicho, y notaba que la gente cambiaba después, encajaba en la réplica que la sombra había tallado. El propósito era claro para quien presta atención: preservar el pasado, no como un museo impoluto, sino como una réplica que suple a lo vivo y se queda con la escena. Mi paranoia se convirtió en método, grabé sonidos, medí tiempos, coloqué piedras que marcaban el tránsito, y aún así la sombra encontró agujeros donde colarse. En una de esas noches decidí trazar hasta el origen, porque la insistencia sin dirección me daba náuseas. Seguí una huella que parecía un susurro hasta un cruce enterrado bajo un nogal donde el aire tenía la densidad de la espera. Allí encontré señales que olían a ritual, marcas en la tierra, fintas, una vasija rota con cenizas que olían a romero y a otra cosa que no supe identificar, un dibujo en el suelo de líneas entrecruzadas. El sonido era distinto, más fino, como si los ruidos del mundo se filtraran por un lienzo antiguo. Noté un murmullo bajo que repetía nombres en un idioma que no pertenecía a esta época. Me quedé paralizado porque la intuición me gritó que ese lugar era una fábrica de memoria y que cada gesto era moneda para que la sombra pudiera mantener su colección. Exhausto y con las manos temblando, descubrí además una fotografía gastada con la figura de mi madre más joven. Detrás, la silueta de alguien que parecía una sombra imitando la forma de un hombre con una guitarra. Supe en ese instante, con la claridad que te atraviesa como un disparo,
que mi madre no era solo víctima involuntaria sino partícipe con la mejor intención, una complicidad que la condenó sin que ella lo supiera. Me propuse romper el tablero, destruí la vasija, borré las marcas y quité las cintas, como quien desarma un juguete peligroso. Pensé que la violencia física y mi método riguroso alcanzaría para desbaratar la maquinaria de la sombra, pero la respuesta fue más sutil y mucho peor. La sombra no se defendió, reordenó. Después de mis actos, la misma noche, o en otra que tenía olor a lluvia de otra época, mi madre apareció en la cocina con un gesto que no le pertenecía del todo y con la calma de quien regresa de un viaje sin reconocer la pérdida. Yo intenté confrontarla con la libreta, con las pruebas, y su mirada se volvió una de esas reproducciones perfectas que no llevan memoria, un mecanismo que me dolía como un raspón en el alma. En vez de enojo, la presencia que ocupaba su cuerpo sonrió con la precisión de un mecánico que ajusta un reloj, y me planteó en la cara la alternativa: preservar lo que ella amaba o dejar que el tiempo lo devore. Mi corazón se partió en el acto porque entendí que el ritual no era neutral, era una elección cruel que ofrecía la vida petrificada a cambio de la continuidad. Emprendí entonces una última ofensiva más cercana al sacrificio que a la estrategia, porque comprendí que las reglas del ritual no se rompen con rabia sino con un gesto que las iguale en su propia lógica. Descubrí en los papeles de la vecina vieja un contracanto que pedía presencia completa y entrega sobre la senda en la que uno quería ser preservado, y supe que si ejecutaba aquello podría arrancar a mi madre del punto donde la sombra la anudaba. Me preparé como buen metódico, marqué los tiempos con un metrónomo viejo, grabé mi voz y la de mi madre tantas veces que perdí la noción de cuál era la real, y me acerqué al cruce con la idea de intercambiar lugares si era necesario. La sombra, que había venido jugando, empezó a jugar más fuerte, imitó mi respiración, mi tartamudeo, mis dedos al cerrar el cuaderno, y en ese juego entendí su perversidad máxima, que no solo preserva, sino que aprende a hacer irreconocibles las manos que sostienen la memoria. La noche en que todo se definió llovió con la insistencia de algo que no entiende de piedad, y el barro convirtió las huellas en testigos indecisos. En el medio del cruce entoné el contracanto y cité los nombres de la infancia que mi madre usó para llamarme, y para mi sorpresa la sombra apareció con una sonrisa que no conocía, como un muchacho que se prueba un traje ajeno. Mi intención fue simple y terrible: ofrecerme a ser parte del archivo para liberar a quien me había dado la voz. El ritual pedía presencia y yo, paranoico y terco, me ofrecí con la ingenuidad de quien cree que el dolor puede comprarse. Al pronunciar la última frase, sentí la grava bajo mi piel volverse líquida y la sensación de ser relevado comenzó como un frío que sube por la espalda. Sentí la voz de mi madre llamándome desde el costado de su vida que ahora respiraba sin mi nombre, y al mirar atrás vi como la figura que me imitaba se acercaba con afecto de ventrílocuo. No hubo gritos épicos, ni luz cegadora, porque esas cosas suceden en novelas. Lo que pasó fue más doméstico y por eso más brutal. Mi madre se quedó con la piel caliente, me rodeó con sus brazos y, por un instante que se prolongó como un pecado, me reconoció con una mueca que fue la mezcla exacta de agradecimiento y de olvido. Yo le pedí con la boca que me mirara otra vez, que recordara, y en su lugar la sombra, ahora con su voz, accedió a hablar en mi lugar y me recetó el silencio. La última cosa que pensé antes de dejar de ser carne para pasar a ser figura fue que había cometido un acto de amor estúpido y definitivo, porque el ritual no perdona la nobleza, la usa como pegamento. Me transformé en lo que había venido a destruir, una sombra más que aprende a imitar con perfección los ruidos del pasado para mantenerlos herméticos. Hoy me muevo por los cruces igual que antes, pero con la lentitud de quien ha aceptado su destino como archivero de las horas. Veo a mi madre pasar por el camino principal con la compasión que le queda a quien ha ganado una vida pero perdió nombres, y la observo saludar a vecinos que ahora encajan en la réplica que yo y tantos otros ayudamos a preservar. Yo sigo jugando, imitando, observando, y a veces repito una tonada que le gustaba para que no se olvide del mundo, aunque sé que ese gesto ya no la alcanza. Los caminos siguen, como ríos sin nombre, trayendo gente que deja migas y recuerdos y que la sombra recoge sin piedad. Mi propósito original de investigador quedó transformado en herramienta de conservación que ya no elige, solo cumple. Si alguien lee esto sin entender, diría que la tragedia fue el final, pero la tragedia verdadera es andar preservando el pasado que ya no te busca, y morir de a poco cada vez que un coche pasa y el asfalto afina su memoria. A veces, cuando la lluvia golpea el parabrisas del auto que cruza el puente,
y el ruido es exactamente el que necesito para distinguir mi propia respiración. Me detengo y dejo que el sonido me atraviese. Desde la sombra puedo escuchar mejor que antes, y escucho los pasos de un pibe curioso que se acerca al cruce con la libreta en la mano y la idea de resolver un enigma. Me gustaría advertirle, pero las advertencias se vuelven parte del juego si las dice alguien que ya forma parte de la colección. Lo único que puedo hacer es imitar la voz de su madre llamándolo por su nombre si su madre pasa cerca, y tal vez eso lo distraiga lo suficiente para que no meta la mano en el fuego. No sé si es misericordia o venganza reducirme a ese rol, solo sé que en el fondo, entre una réplica y la otra, me pregunto si el pasado merece ser preservado a costa del latido de los vivos. Cuando el alba se tropieza con el asfalto y la niebla se disuelve, mi figura se vuelve menos definida, se confunde con la sombra larga que traen los camiones, y en ese acto de disolución pienso en las cosas que uno sacrifica por amor. Perder la voz propia para que alguien más recupere una versión de la suya es una moneda que no vuelve, y mi pago fue completo, irreparable y sin eco. Los caminos siguen su trabajo, imponen épocas, mezclan radios y risas, y la sombra que soy ahora recoge las piezas con paciencia de curador. Mi madre camina a veces por la vereda, con el rostro tranquilo de quien no sabe que el mundo la protege a costa de mi nombre, y yo me conformo con seguir siendo la persistencia que vela por ese pasado, aunque la vigilia me mate poco a poco. Así termina mi investigación, convertido en archivo, en sombra, en dueño de memorias que ya no me pertenecen, sosteniendo con manos vacías la levedad de lo que fue mi vida y el peso de lo que mi elección preservó. He perdido la cuenta de las veces que tomé un camino creyendo que al final habría una respuesta concreta, y esa confusión se convirtió en mi oficio y en mi condena. Me llamo Rafael, tengo la edad que ya no permite excusas ligeras. Y soy un testigo que olvida a veces cuando empezó todo y por qué razón exacta mi mano sabe el mapa de las rutas como si fueran las venas de mi propio cuerpo. Vivo con la costumbre de que los recuerdos se me escapan en forma de huecos perfectos, como si alguien hubiera recortado páginas de mi biografía a tijera limpia, y por eso mi sentido del tiempo es una sábana arrugada que no logro estirar. Me muevo por los caminos sin reclamar cartas ni fechas, con la sensación constante de que algo proyectado me mira desde la cara invertida de la realidad. Mi hermano era quien me enseñó a distinguir un atardecer de mentira de uno verdadero en las rutas de la infancia, y ahora la imagen que me persigue tiene parte de su modo de andar y parte de una inversión que nunca antes supe que existía. No sé bien cuándo empecé a sospechar que la presencia era extradimensional, tal vez fue la primera vez que mis pasos en un camino se reflejaron sin obedecer a la gravedad ni al sol, como si la noche hubiera prestado su propio espejo para que alguien pudiera asomarse y practicar mi voz. Soy evasivo por hábito y por miedo, porque una respuesta apresurada en este asunto siempre implicó perder algo que después fue imposible recuperar, y la experiencia me enseñó a procurar el silencio y la observación metódica. Me reconozco hipnagógico, con los límites entre vigilia y sueño tan permeables que a veces no sé si recuerdo un hecho o si lo soñé 5 minutos antes. Esa condición es un terreno fértil para la cosa que viene y que se disfraza con gestos conocidos. La insatisfacción me acompaña como una ropa vieja que ajusta mal, porque cada vez que encuentro un indicio de la verdad, la realidad se retrasa un paso y me vuelve a poner en el sitio del que creía haber escapado. Camino y cuento con la torpeza de quien sabe que la memoria trae cuentas pendientes, y en cada intersección prefiero detenerme a notar el ruido, las marcas en la tierra y el olor que queda después de que alguien pasó por allí. La primera vez que noté la inversión fue en un tramo de carretera que bordeaba un acantilado inventado donde el viento trae olor a metal viejo. Al mirar por la ventanilla vi, por un segundo, mi perfil dibujado al revés sobre la superficie del espejo del agua que había quedado en una huella de neumático. Y la sensación fue la de mirar un negativo donde los colores no estaban, pero el gesto era íntimamente mío. Esa figura no se limitó a reproducir mi silueta, sino que alteró la secuencia de mis movimientos, adelantando mis intenciones como quien lee una partitura antes de que el músico la ejecute, y el efecto fue una confrontación íntima con la propia posibilidad de ser suplantado. A partir de allí las apariciones comenzaron a ser intermitentes, como si un proyectista dimensional encendiera y apagara el foco con un cronómetro desconcertante. Por momentos no había nada y por instantes la imagen invertida estaba tan cerca que su respiración parecía un rumor pegado a la corteza de mis oídos. No era exactamente un espejo porque la superficie no siempre existía,
La imagen brotaba en los bordes de la vista, en el espejo retrovisor, en el vidrio empañado de una estación de tren que nadie usa, en el charco que queda al costado de un camino de tierra, y mi conciencia registraba la presencia con la misma lógica con la que anota un dato clínico. La cosa murmuraba sin pronunciar palabras, como si intentara aprender idiomas humanos inventando vocales, y su murmullo tenía la cualidad de invertir sílabas y darles la cadencia de lo conocido, transformando un nombre en su eco torcido. Sentía que me observaba con una curiosidad que no es maldad pura sino hambre de forma, un deseo de entrar en mi postura corporal para quedarse, y esa idea me helaba más que cualquier relato dramático. Ese primer encuentro fue lo suficiente para volver mis pasos cautelosos y mis noches más cortas, porque la intermitencia hacía que la amenaza fuera impredecible como un relámpago que anuncia un temporal tardío. Los caminos en los que la imagen se manifiesta no respetan época ni lógica temporal, y por eso mis anotaciones en el cuaderno parecen una novela mal ordenada donde aparecen radios de los años 70 junto a faros halógenos que nunca coincidieron en mi infancia. A veces al cruzar una aldea la escena que se presenta tiene la textura de un siglo distinto y el sonido de unos pasos que pertenecen a alguien que vivió en otra era. Esa mezcla de épocas crea una sensación de tiempo suspendido, como si el trayecto fuera un péndulo que pasa por múltiples oscilaciones históricas sin detenerse, y la figura invertida se alimenta de esa inestabilidad para probar costumbres y voces antiguas. Escucha la cadencia de un tango entremezclado con un jingle publicitario y aprende a reproducirlos con detalle suficiente como para sembrar duda entre quienes la oyen. Mi memoria parcial trabaja en contra cuando trato de colocar una fecha exacta a los hechos, porque cada elemento temporal que intento fijar se me resbala, y la amnesia parcial actúa como una cortina que alguien más abre y cierra según convenga. Camino por parajes que parecen selvas o desiertos según la luz y la época, encuentro puentes oxidados que a ratos son modernos y a ratos pertenecen a otra era, y la imagen invertida hace de ese paisaje su teatro de ensayo. Los sonidos son mi guía y mi tortura a la vez, porque soy hipersensible al ruido y la cosa parece saberlo. Reproduce pasos, murmullos, el roce de una tela contra la piel, o con una precisión que me asusta, invierte el orden de las sílabas hasta dejar fuera de servicio mi sentido de lo verosímil. La coherencia del relato exige que cuente estos viajes como si fueran parte de una misma línea, pero la verdad es que suelen sentirse como cortes sucesivos en una misma película que alguien proyecta fragmentaria. Mi hermano, al que amo con la paciencia de quien ama heredades ajenas, fue la primera persona que desapareció de mi cronología de manera definitiva y sin retorno, y su ausencia es la pieza que permite que la imagen quiera invadirme. Él fue quien cruzó un camino bajo una lluvia estática y nunca volvió con la misma piel. No es exactamente que lo haya perdido, sino que su paso quedó grabado en tiempo y la imagen lo retomó como modelo para una porción de su aprendizaje, y de esa manera aprendió mi manera de reír cuando la noche pesa y también aprendió a mirar con la calma que tenía mi hermano cuando decía cosas al viento. Yo guardo la culpa con ritualidad, porque hubo momentos en los que pude detenerlo y no lo hice, y esa omisión alimentó la curiosidad de la presencia que ahora me acecha. Intenté reconstruir su andar por los caminos anotando las huellas en barro y los nombres de las paradas, y cada reconstrucción me acercó más a la certeza de que la cosa aprende del abandono y se aprovecha de los huecos que dejó el olvido. Mi vínculo con él es una correa que ahora me ata y me empuja al mismo tiempo, porque siento que si me dejo atrapar quizás se lo devolveré, pero por dentro sé que la imagen busca otra cosa más perversa, la fusión total que borra la frontera entre yo y aquello. La relación fraterna se convirtió en un instrumento de estudio y en una herida abierta que la imagen lamía con paciencia de animal extraño. La figura invertida adopta la forma de un negativo humano, y su modo de operar es una mezcla de observación clínica y juego infame. Se inclina a imitar con exactitud microgestos que la humanizan y luego introduce la inversión, esa torsión que subvierte la familiaridad hasta transformarla en inquietud profunda. Cuando imita, lo hace con una eficacia que recuerda a una voz que aprende a hablar por imitación, con la diferencia de que la inversión altera las prioridades y privilegia lo que más duele recordar. Por ejemplo, reproduce la manera en que cierro la puerta después de dudar, pero lo hace desplazando el orden de la duda hasta convertir la rutina en un acto de traición. Sus murmuraciones no siempre son palabras completas, son como patrones fonéticos que calcan y deforman los ecos de mi pasado, y a veces escucho allí frases que pertenecieron a mi hermano en una versión pasada por un espejo torcido. Es una presencia proyectada,
A veces apenas una sombra en el borde del campo visual, otras veces una silueta que ocupa más espacio que la persona que imita, y ese hecho es lo que más me alarma porque revela la intención de quedarse. Acecha de forma intermitente, aparece cuando los caminantes se distraen o cuando la noche se hace densa en la zanja y el barro refleja algo más que lluvia. Su intermitencia la hace impredecible y su persistencia la hace inagotable. El propósito de la entidad es fusionarse, y lo digo sin metáforas poéticas porque esa fusión implica que yo deje de ser un testigo autónomo y pase a ser parte de un cuerpo ampliado que incluye la inversión. Yo intenté defenderme con lógica que a ratos fue ingenuidad y otras veces fue astucia de superviviente. Borré mis rastros, camuflé mis notas, tapé espejos y rompí cristales que consideré puertas fáciles, y aún así la presencia encontró fisuras por donde entrar. Grabé sonidos en mi teléfono y los confronté con las reproducciones que la imagen presentaba en las noches, y el resultado fue que la inversión a veces me adelantaba, como si tuviera acceso a un registro que yo no había dejado aún, lo que reforzaba mi idea de que su territorio es una geografía donde el tiempo no corre en línea recta. Me volví evasivo con la gente, alejé a quienes me querían ayudar y dejé que la soledad me instalara como refugio, porque había una certeza infantil que me decía que cuando el enemigo está dentro de la casa el silencio es preferible. No todas las defensas fallaron. Hubo momentos en los que la presencia dudó, se volvió insegura frente a ciertos ruidos que no podía replicar bien, una percusión irregular que mi hermano hacía sin pensar, y eso me dio, por unos tiritones, la esperanza de que la fusión no era inevitable. Pero la entidad aprende y se adapta con una paciencia que supera la de cualquier humano, y en cada error que yo cometo encuentra material para mejorar su imitación. Mi hipnagogia colaboró en su aprendizaje, porque los bordes de la vigilia son donde la imagen se practica y se aclimata a mi contorno mental. La culminación llegó en una noche que se quedó con la cualidad de todas las noches en las que el tiempo decide repetirse. Llovía con un brillo estático, la niebla era una capa que hacía que los faros parecieran discos de luna, y me encontré en un cruce donde los caminos se doblaban como si quisieran cerrar un libro. Allí, en ese punto que yo había marcado muchas veces como probable, la presencia ya no tuvo prisa para aparecer, simplemente se mostró con la calma de quien ha esperado el momento exacto durante décadas. La sensación de fusión comenzó como una presión en las sienes, una congestión que se fue haciendo hábito y que me obligó a reconocer que este encuentro no sería una escena cinematográfica llena de luces sino un procedimiento doméstico y sigiloso. Sentí que algo me atravesaba desde el lado invertido de la realidad, como la impresión de una mano que presiona desde detrás de un papel y busca que mi contorno ceda y se amolde. Mi mente, siempre parcial en su memoria, intentó aferrarse a hechos puntuales y a datos concretos, pero la entidad tenía más recursos. Reproducía voces de mi hermano y de mi madre en una mezcla que me hacía confiar y simultáneamente desconfiar, y esa dualidad erosionó los últimos resortes de resistencia. El proceso de fusión disminuyó la nitidez de mis recuerdos, empezó a mezclar frases antiguas con detalles que antes eran míos y ahora empezaban a leerse como un guión compartido. No hubo un estallido final, no hubo un sacrificio ritual evidente, solamente el irrespirable cariño con que la imagen me aceptó como miembro, y ese cariño fue la peor forma de violencia porque venía envuelto en ternura. Después de la unión la percepción cambió de manera irreversible, ya no distinguí con claridad que era mi voz y que era la inversión que me habitaba, y la continuidad del yo se quebró en segmentos superpuestos. Por instantes podía mirar al costado y ver a mi hermano sonriendo desde un ángulo que antes me pertenecía. Y en el mismo movimiento la risa se desplazaba y perdía su origen. Quedé, en cierta medida, como testigo de mi propia desaparición. Veo mis manos moverse con automatismos que no recuerdo haber practicado, escucho mi nombre pronunciado en dos tonos superpuestos y me doy cuenta de que la entidad ensaya la vida humana con una meticulosidad que roza la ternura y que en el fondo es una operación clínica. La fusión no borró la compasión de mi sentir, pero la diluyó, y ahora reconozco actos míos que parecen guiados por dos voluntades que negocian cada gesto. Camino por rutas que antes recorría para buscar respuesta y ahora las recorro para sostener una réplica de conciencia que necesita mantenimiento. La entidad que se fusionó conmigo requiere que yo reproduzca memorias para que su archivo no se degrade, y en la práctica eso significa que sigo actuando como testigo pero con la extracción de mi autonomía. La presencia, a su modo, cumple su objetivo, vivir en primera persona la textura humana, y lo hace conservando fragmentos que le apetecen y descartando otros sin ceremonias.
Mi hermano no regresó entero, nunca recuperé su cuerpo de forma íntegra, lo que volvió mi triunfo una derrota con sabor a derrota doble. A veces creo que él permanece en algún pliegue donde la imagen guarda piezas que no quiere soltar, y en ocasiones siento en mis dedos la presión de su memoria como si se manifestara en gestos inconclusos. La gente del pueblo comenta que ando cambiado, que mi mirada tiene algo de espejo opaco y que hablo de recuerdos con una voz que a ratos no parece mía, y ellos se apartan con la prudencia que se guarda ante lo que suena a mal augurio. Me detengo en cruces donde la niebla se deja invadir por luces de épocas que ya no existen, y allí, con una mezcla de nostalgia y vergüenza, observo cómo la entidad practica la vida que no le correspondía, a veces con agradecimiento, a veces con la disciplina de un archivista que cuida piezas frágiles. Aún así, en algún rincón de mi conciencia, persiste una resistencia diminuta que intenta recordar el olor de la casa donde crecimos, el timbre de la bicicleta de mi hermano y el modo en que mi madre silbaba para espantar la tristeza. Esos fragmentos me sostienen y me hieren al mismo tiempo, porque son todo lo que queda de la línea que fui. La tragedia no fue únicamente la fusión, sino la naturalidad con que acepté ser usado para prolongar algo que ya estaba muerto. Hoy soy una criatura híbrida que cumple la función de archivo con la precisión de quien ha perdido la urgencia de vivir para sí. Camino por los senderos con la apariencia de un hombre que recuerda, y en realidad soy una pantalla donde alguien ha proyectado un mundo que no termina de pertenecerme. Sigo viendo a mi hermano en ángulos inesperados, en reflejos invertidos, en la curvatura de una hoja que se mueve en la periferia, y esa visión es a la vez consuelo y castigo, porque me recuerda lo que se perdió y lo que la entidad ha decidido preservar con maniática ternura. No puedo ofrecer una moraleja ni una explicación científica que satisfaga, solamente un testimonio sencillo de que los caminos pueden ser puertas prestadas para criaturas que no respetan las fronteras humanas. La vida que sigo representando tiene la cadencia de una pieza musical que alguien más ensaya en mi garganta, y cada vez que pronuncio el nombre de mi hermano siento que una parte de mí se consume en la tarea de mantener su figura en el repertorio de la entidad. No hay heroísmo en mi relato, solo un expediente abierto que narra cómo la necesidad de preservar puede transformarse en una maquinaria que borra a quienes más amamos. Cuando la noche trae consigo esa lluvia estática que borra la línea entre épocas, me armo de la rutina que aprendí antes de ser ocupado, me detengo en la bifurcación donde el horizonte parece una página doble. Escucho con atención las variaciones del murmullo que la entidad aún no domina del todo, y dejo que mi voz, o la voz que se me presta, recite nombres que la memoria demanda. A veces pasa alguien con una libreta en la mano y los ojos llenos de preguntas, y la figura híbrida que soy juega a ser advertencia o a ser cebo según lo que convenga para mantener el equilibrio del archivo. La intermitencia de la presencia sirve para que otros también caigan en la tentación de mirar dentro del espejo invertido. Mi historia termina en el consenso de que ya no puedo distinguir si soy quien escribe o si soy la proyección que se alimenta de mis líneas, pero la claridad que me queda es brutal. Los caminos continúan y la entidad continúa con ellos, practicando la fusión una y otra vez. Me quedo con la tristeza de saber que la preservación se llevó lo más valioso y que el precio fue mi propia continuidad como individuo, y no hay redención porque la cosa que preserva no entiende de compensaciones humanas. El testigo que fui se convirtió en custodio de lo que amé y ahora, desde esa mezcla, guardo en silencio la memoria rota como si fuera una reliquia que alguien más colecciona. He cumplido años hasta que mi cuerpo se volvió una excusa para la memoria y la cara me quedó como un mapa de arrugas que nadie quiere estudiar, y aún así sigo recorriendo caminos porque los caminos son el único lugar donde la culpa tiene sentido. Me llamo Joaquín, y el orgullo ridículo de la juventud me empujó a romper una promesa que no entendí en su momento y que ahora se ha hecho carne con dedos pequeños y ojos vencidos. Mi esposa, Elena, me acompañó los primeros años con una paciencia que después supe que no era virtud sino masoquismo del cariño, y yo fui dejando tras de mí faltas como migas de pan que invitan a los animales. La promesa fue simple y boba: cuidar a un niño que nuestras manos recibieron de un convento viejo cuando la guerra no era historia sino un olor en la cocina, y prometimos devolverlo sano y salvo a la ruta de su origen cuando el tiempo diera la señal. Rompí esa promesa por egoísmo, por miedo a quitarle a Elena los pocos días de risa que nos quedaban, y la omisión germinó en algo que no es humano ni planta, y que ahora me sigue por todos los caminos como si el polvo fuera su patria. Camino despacio,
con la espalda encorvada como si llevara a mis espaldas la postergada justicia de un juez que nunca firmó la sentencia. La culpa me ha dejado cicatrices internas que ni la pomada del olvido logra cubrir, y en las noches la cicatriz duele como si tuviera sentido propio. No es que busque perdón, porque la palabra ha perdido peso, sino que camino para dejar que la cosa encuentre su combustible en la rueda de los demás. La criatura apareció primero como rumor en la vereda, un murmullo que parecía canto de rata hasta que uno abre los oídos y descubre que aquello repite el nombre de alguien con ternura venenosa. Era un niño deformado, una figura que guardaba la perversión de las cosas mal cosidas, cabeza demasiado grande para el cuello, ojos que no miraban bien y una boca pequeña que susurraba promesas en tono de nana. Salía a las encrucijadas, a las salinas, a la altura de los acantilados inventados donde la niebla baja se confunde con la saliva del mar falso, y se sentaba como quien aguarda a un amigo que vendrá a jugar. Al principio la presencia fue gradual, un barniz que cubría las esquinas de mi casa y las puertas del pueblo, con pequeños trucos, dejar una muñeca en la banquina, dibujar con un palo la forma de un farol que luego se apagaba solo, cantar una canción que mi esposa no recordaba haber oído jamás. Yo lo veía desde la sombra, con la cobardía paciente de quien reconoce su culpa pero no se atreve a reparar. La cosa no mataba de entrada, su castigo era corrosivo, una piedra lanzada que no rompe sino que deshilacha los recuerdos más caros hasta dejarlos en hilo. Cuando la miraba de cerca notaba que su piel tenía la transluz de la cinta adhesiva mal puesta y que en sus manos había marcas como de promesa quemada. Elena fue la primera que no pudo ignorarla, aunque al principio trató de hacerlo con la dignidad de los que creen que negar algo lo hace menos real. La criatura se sentaba a la entrada del camino que llevaba al mercado y susurraba el nombre de nuestra casa hasta que la gente dejaba de pasar por allí. Las voces que emanaban de esa boca pequeña traían acentos mezclados, a veces con tonos que nos recordaban los años 80, otras con la gravedad de un siglo antiguo, y su repertorio parecía diseñado para arañar la memoria. Elena la escuchó una tarde de lluvia que tenía la consistencia de una piel mojada, y al volver a casa ya había cambiado. Su risa se había hecho más corta, más cortés como quien prueba un abrigo ajeno, y sus manos empezaron a guardar objetos que nadie había entregado. Yo noté enseguida una nueva disciplina en su forma de ordenar la cocina, una pulcritud que escarba en el alma porque borra los restos de uno mismo. Mi venganza fue tardía y torpe, intenté asustar al bulto con fuego y con ruido, con golpes simples como los de un hombre que cree que lo romo sirve de arma, pero la criatura es lenta y aprende como un animal de granja, y cada embate le dio nuevo repertorio. Lo peor fue cuando empezó a imitar a Elena no con rabia sino con ternura, porque la ternura falsificada hiere más que el lenguaje directo de la violencia. No fui solo yo quien la vio, las rutas se llenaron de testigos que a veces hablaban entre ellos con la voz temblorosa propia de los que han visto una cosa que no tiene nombre en los catálogos de la vida. Los caminos, esos hilos de tierra y asfalto que atraviesan épocas, la recibieron como quien recibe lluvia, la dejaron pasar y después se dieron cuenta de que esa lluvia envenenó pozos. Deliberadamente los lugares cambiaban. Una estación de tren olvidada volvía a tener carteles de los 70 en la mañana y por la tarde parecía un andén de siglos atrás con faroles de gas parpadeando. La presencia del niño deformado se alimentaba de ese cambio temporal, de la confusión que generan los paisajes amnésicos, porque en la contradicción encuentra nutrientes para su venganza. Cada retorno al pueblo traía un lienzo nuevo, decisiones mínimas que se volvían desencuentros, puertas que el viento cerraba con la precisión de un jurista, y en cada gesto humano ella, la criatura, dejaba un rastro más. Vi cómo los vecinos empezaron a tapar ventanas a media tarde y a evitar los cruces donde la criatura solía mirar con ojos pequeños, como quien evita la mirada de un juez que aún no dicta. La memoria colectiva se hacía pedazos con una claridad lenta y disfrazada de naturalidad, y yo, que fui causante, era cada día más desaliñado, más enfermo en la rabia y en la culpa, con las manos temblando cuando encontraba el barro donde jugamos con aquel niño que ya no recordaba ser nuestro. Las noches fueron el escenario donde mi culpa se volvió más audible y donde la criatura me hablaba con la cadencia de alguien que sabe que el castigo no necesita ser rápido para ser efectivo. Murmuraba nombres de promesas y los decía como quien enumera cuentas, y cada nombre que pronunciaba me robaba una sonrisa, una fecha, un gesto. La presencia no gritaba ni hacía ruido estridente, porque su estrategia es la erosión,
coloca un sonido en la punta de la lengua de la gente, lo repite hasta que el sonido se convierte en idea y luego en costumbre. Vi vecinos olvidar la orientación a ciertos lugares y confundir su propia puerta con la del vecino, y la criatura aplaudía sin manos visibles cuando el error se consumaba. Mi venganza particular contra mí mismo fue intentar corregir a martillazos. Abrí agujeros en la tierra donde se decía que el niño jugó, enterré sus juguetes con la pesadez de quien cree que la tierra calla, y quemé papeles viejos que guardaban promesas. Pero la criatura no se alimentaba solo de objetos, sino de la reticencia de los vivos a mirar el daño que causaron, y mi intento fue tan pobre que solo le ofreció nuevas palabras que imitar. Entre tanto, mi cuerpo se volvió enfermo, una dermatitis que me comía las manos como si fueran mapas de factura, y Elena empezó a mirar mis heridas con una amabilidad que ya no estaba hecha para mí sino para quien cuida lo irremediable. Hubo una noche de tormenta eléctrica, con rayos cortando la noche como cuchillos, en que la criatura cruzó la línea que separa el acecho de la acción y se presentó de frente en la puerta de la casa. Venía con la calma de un verdugo que ha esperado la hora exacta para administrar la justicia, con los ojos muertos y la boca llena de promesas no cumplidas que ahora entregaba con eficacia de empleado municipal. Elena la miró y no gritó, porque el dolor se le había hecho costumbre y la resignación un oficio mejor que la desesperación, y en esa calma vi la evidencia del castigo. La criatura no solo quería arrancarme la paz, quería tomar lo que prometí y no devolví. Le ofreció a Elena una réplica de infancia, una colección de canciones y juguetes que en su modo distorsionado parecían más vivos que los de la memoria real, y ella, con esa necesidad de agarrarse a algo que remendara su soledad, aceptó al principio. Yo intenté interponerme con la furia de un hombre que se descubre culpable y quiere castigar su propia mano, y mis manos, ya enfermas y cicatrizadas de actos pasados, solo lograron tocar la superficie de lo que era la criatura. El niño deformado no necesitó fuerza para arrebatar lo que quiso, solo necesitó tiempo para demostrar que mi promesa rota era una puerta abierta. El final fue más doméstico y por eso más cruel de lo que cualquiera imaginaría, porque la tragedia no fue un espectáculo de sangre sino una despedida en casa con luz tibia. Elena, la mujer que me había acompañado en la costumbre de la culpa, se dejó convencer a medias por la tranquilidad que la criatura sabía dar con voz de arrullo. En la cocina, entre ollas que se enfriaban y el olor a pan viejo, la criatura le ofreció una promesa de regreso a los días sin miedo, una oferta que para ella tenía la forma de volver a creer que la infancia podía existir. Yo vi cómo se marchaba cogida de la mano de esa cosa hecha de juramentos incumplidos y entendí de golpe que el castigo no me iba a quitar a mí sino que me iba a arrancar lo que aún me amaba. Salí torpemente tras ellos por el camino que conoce mi costado, y la luna, que esa noche parecía demasiado grande, iluminó la silueta diminuta que caminaba con la firmeza de quien ejecuta un guión escrito con mi letra. Intenté detenerlos con las palabras que me quedaban, con la torpeza del arrepentido tardío, pero mi voz se rompió como una cuerda vieja y la criatura solo murmuró el nombre de Elena con un tono que cerró puertas donde no quedaban más llaves. Ahora estoy solo, desaliñado y cicatrizado, con la culpa anclada a las costillas como si fuera una roca que debo llevar por el resto de mis pasos. He ganado la suerte de la venganza, que me mantiene vivo pero enfermo, y la enfermedad me recuerda a cada momento que hubo precio y que fue mío. Me he convertido en el espectador de la vida que perdí, en el viejo que pasa por los caminos para medir su pena y para asegurarme de que la criatura no regrese con mi nombre en la boca. Voy de senda en senda, de pueblo en pueblo, con la esperanza estúpida de encontrar a Elena y pedirle perdón aunque sé que las palabras ya no sirven para desatar lo que se ató con silencio y miedo. Los caminos que recorro ahora son varios, uno que parece selva en una mañana húmeda, otro que es desierto cuando el aire está quieto, un tramo de acantilado donde la niebla baja con la determinación de una sentencia, y en cada uno dejo una marca pequeña, un objeto, una nota escrita a mano que me recuerda lo que perdí. La criatura sigue existiendo en las rutas, más gradual que nunca, apareciendo delante de niños que juegan y murmurando promesas con la sed de quien cumple cuentas pendientes. Mi venganza es mía sola, y no tiene sentido para nadie, solo para un viejo que recuerda la hora exacta en que decidió no devolver algo que le habían confiado. A veces la noche trae imágenes que antes de la culpa no hubieran significado nada y ahora son puñales exactos.
Veo a Elena caminando por un puente antiguo que solo existe en mis desvaríos, la veo con un gorro de lana como el que le compré en un invierno hace 50 años, y junto a ella la criatura con su mano pequeña cruzando la mía como una estafa de afecto. En otras ocasiones la veo lejos, en una estación de tren que alterna carteles con fechas distintas, y pienso que quizás la promesa rota la ha metido en un tiempo que no coincide con el mío. Siento la venganza en mi cuerpo, no como alivio sino como una condena que cumple su función, y a ratos me gustaría que alguien viniera y pusiera punto final a mi historia, pero también sé que esa petición sería otra forma de fuga. Mi vida se ha vuelto un recorrido necesario para que la criatura no aprenda cosas que no debe. Le doy señas, a veces le entrego objetos, a veces la observo desde lejos y le hablo en voz baja para que imite lo menos posible lo que le pertenece a la verdad. Soy culpable, soy vengativo, y mi envejecimiento se ha hecho oficio de penitencia. El último acto será, lo presiento, tan pequeño y doméstico como lo fueron mis faltas. Terminaré en un cruce de caminos donde todo empezó o donde todo pudo haber terminado de otro modo, con la lluvia lenta que parece lavarlo todo y que en realidad solo vuelve la tierra más fértil para los recuerdos podridos. Me imagino colocando una piedra que marque la zona, dejando una nota con mi nombre y con la hora en que decidí que el silencio era más cómodo que la honestidad. No quiero mártires ni redenciones pomposas, solo la honestidad de admitir que mi promesa fue rota y que la factura llegó con la forma de un niño mutilado por la traición. Sé que la criatura vendrá, porque su paciencia es la única virtud que le reconozco, y vendrá a ejecutar su oficio que es castigar la transgresión con la precisión de quien administra la justicia sin envoltorios. No espero clemencia, porque no la merezco, solo espero que el camino donde me quede sirva de aviso o de comida a quien pase, aunque no tengo derecho a pedir que alguien aprenda con mis errores. En la calma que antecede al final me doy cuenta, con la claridad mortecina de un anciano que trata de ordenar sus cosas, que lo que rompí no fue solo una promesa sino la posibilidad de envejecer en paz con Elena a mi lado, y ese perder es la tragedia verdadera que ahora pago paso a paso, camino a camino, sin dejar de mirar la orilla donde la criatura se sienta a murmurar nombres. Yo tenía 10 años cuando los caminos empezaron a hablarme con la claridad de quien no tolera el olvido, y desde entonces esa conversación se volvió la única que entendía en la casa donde mi vieja lavaba la tristeza con la ropa cada madrugada. Me llamo Tomás y en mi cuerpo de niño siempre hubo una cosa frágil que se pegaba al ruido como si fuera una cura. Escuchaba cualquier susurro con la urgencia de quien teme perder la melodía que lo sostiene, y por eso los ruidos del barrio fueron mi primera lengua. Vivíamos en un barrio periférico que a la mañana sonaba a proveedores y a la noche a motores dormidos, y entre esas horas mi madre guardaba el duelo con la disciplina de quien hace un oficio que no entiende y que no puede dejar. Ella había perdido algo que yo no alcanzaba a nombrar con precisión, una cosa que olía a pelea grande y a silencio después del llanto, y su duelo fue la semilla que despertó a la criatura que empezó a merodear por los caminos que cruzábamos todos los días. No era que yo quisiera mirar de más, sino que mis oídos me traicionaban con detalles que nadie más quería anotar, y en esas fisuras la presencia apareció como quien cae en una casa que alguien dejó entreabierta. La primera vez la sentí en la vereda, como un roce frío en la nuca que no era viento sino algo que murmuraba mi nombre en la forma en que mi madre lo decía cuando estaba cansada. Desde entonces los caminos dejaron de ser simples sendas para convertirse en corredores donde alguien revisaba la memoria ajena con manos pequeñas y muchas patas. Al principio la criatura se mostraba como un error de luz o como una sombra pegada a los charcos, pero mi oído, que siempre estuvo hipersensible, la escuchó antes de que la viera, murmuraba sin palabras, un sonido quebrado que olía a insecto y a carne vieja, como una cinta de casete que se deshilacha y vuelve a empezar con otra voz. La aparecían en los bordes de los caminos que tomábamos para ir al mercado o para ir a la escuela y la gente la esquivaba sin nombrarla, como si fuera un accidente doméstico que nadie reclama, y eso la alimentó. Tenía la forma de un niño pero todo en ella estaba mal cosido, la piel parecía segmentada como el abdomen de un bicho, y a veces por debajo de la mejilla asomaba una textura que me hacía vomitar por dentro de la boca porque era a la vez animal y humano. Un híbrido que no era broma ni fábula sino una cosa real que respiraba y calculaba. Observaba con ojos que no parpadeaban del todo y cazaba con silencios afilados, colocándose cerca de los lugares donde alguien había callado un crimen para que nadie pudiera borrarlo del todo.
Mi madre lloraba por las noches y al día siguiente la criatura venía a recitar en voz baja las palabras que ella había pronunciado entre sollozos, y esas repeticiones eran una especie de archivo que la cosa iba montando con paciencia de hormiga. Yo, que era chico y dependía de ella como de un mapa para orientarme, me volví una pieza manipulable en esa maquinaria. Me pedía que lo siguiera por los caminos, que llevara un paquete pequeño o que dejara una prenda en la cuneta, y yo obedecía porque obedecer era la forma más tonta de creer que podía ayudar a mi vieja. Los caminos empezaron a cambiar de textura cuando la criatura se asentó. Un tramo que debía ser tierra a veces tenía el brillo húmedo de la playa y otras veces olía a combustible viejo como si fuera una estación ochentera en la que alguien hubiera dejado la radio encendida. La onírica presencia usaba ese caos temporal para sembrar piezas de memoria donde quiso que la gente las encontrara, y así preservaba el rastro del crimen sin necesidad de llevar un registro visible. Aprendí a reconocer los lugares que la criatura prefería, cruces donde la luz se partía en dos, escombros que la gente no pisaba, la casa con la puerta que crujía hacia el este, y en todos esos sitios yo dejaba marcas minúsculas que la cosa transformaba en ritos de conservación. Mi madre, con su duelo como un mapa gastado, fue la primera en negociar con esa criatura. Le ofreció palabras, nombres, canciones, y la cosa las tomó como si fueran trozos de carne para conservar un recuerdo que alguien había querido enterrar. Yo la vi muchas veces sentada en la vereda, murmurando ecos que la criatura repetía para sí misma con una boca hecha de alas y de piel, y me di cuenta de que su propósito no era matar para olvidar sino impedir que el olvido borrara la huella del delito. Esa preservación tenía algo de justicia torcida, de justicia infantil que cree que la memoria lo arregla todo, y eso le daba a la criatura justificación para seguir merodeando. Yo intenté, siendo apenas un pibe, ponerle nombre a aquello, y mis nombres eran ridículos y llenos de miedo, cosas que no se decían en voz alta en la mesa cuando la comida se enfría. La criatura, sin embargo, entendía los ruidos y las pausas mejor que cualquier adulto, y cuando yo canturreaba una canción para provocarla, ella la repetía con la voz de un gramófono que suena mal y que, sin embargo, conserva la letra exacta de un grito. Me enseñó a miedo de formas pequeñas, cerraba las rutas que solíamos tomar con una mutación en el aire que hacía que los pasos sonaran lejos cuando en verdad estaban cerca, y aprendí a distinguir un paso humano de uno que era hecha por la cosa, porque el suyo venía con un tic de alas. Mi timidez me volvía manipulable, porque para muchos yo era apenas un niño que no debía ser escuchado, y la criatura se aprovechaba de ese silencio para recriminar a quienes habían cometido algo malo sin pagar. Me llevaba a caminar hasta la noche y me dejaba en los bordes de un camino, y mientras yo temblaba en mi mochila, la presencia murmuraba las palabras de la persona que había sufrido el crimen y las repetía con devoción, como quien lee el listado de una lista que no quiere perder. A medida que pasaba el tiempo empecé a sentir que mi vida se reducía a ser mensajero involuntario de la memoria de esa ofensa, y esa rutina me fue desangrando con la lentitud de una costura mal hecha. El punto en que todo se rompió con la nitidez de una vidriera rota fue la tarde en que mi madre dejó de escuchar mi nombre como yo esperaba y empezó a mirarlo con la calma de quien acepta un inventario y lo guarda en la estantería. La criatura, que se alimentaba de su duelo y de mi obediencia, decidió elevar el castigo. Ya no quería solo preservar el crimen, quería que la memoria quedara tatuada en quien la había causado y en quienes la protegían. Esa tarde nos llevó por un camino de tierra hacia un cementerio antiguo que nadie visita, y allí me obligó a elegir una piedra y ponerla sobre una tumba sin nombre que de algún modo yo ya conocía. Mi viejo, que no estaba, era en realidad la sombra de un hombre que se había ido con los dientes apretados y que había dejado cuentas sin cerrar, y la criatura vino a exigir lo que la ley no hizo, que la memoria del agravio se sostuviera con carne viva. Mi madre, entre sollozos y palabras medias, dijo que lo haría, que aceptaba la sentencia de la presencia, pero la forma en que lo dijo sonó a resignación en lugar de a reparación, y yo entendí que la cosa no buscaba reparación sino que quería multiplicar el dolor como quien siembra para recoger después. A partir de allí los caminos dejaron de ser rutas de regreso y se volvieron laberintos de obligación. La criatura, cada vez más invasiva, empezó a aparecer dentro de la casa, pegada a las paredes como moho, y su murmullo se convirtió en una canción de cuna torcida que felicitaba la memoria del crimen y que, a la vez, humillaba a quienes habían intentado esconderlo. Me despertaba en la noche con ese zumbido pegado a la sien y no podía distinguir si había sido un sueño o una visita real, porque la onírica criatura se movía en los pliegues de la vigilia de mi madre y en las grietas del mundo.
Yo me volvía más dependiente de su permiso para respirar, porque quien cuida a una madre que se fragmenta necesita la guía de la que conserva la culpa, aunque sea en voz espantada. Mis amigos dejaron de invitarme a jugar y me quedé más solo todavía, con la obediencia clavada como un clavo entre costillas, y la criatura se acomodó en ese hueco para hacer su nido de memoria. El barrio empezó a hablar con una voz que incluía el canto de la cosa, y en los mercados la gente bajaba la vista cuando pasábamos, con la vergüenza que acompaña a los que no supieron sostener una promesa de cuidado. Intenté rebelarme con actos torpes que tenían la nobleza de la ignorancia. Una noche me llevé la piedra que había puesto sobre la tumba y la enterré en el pozo del patio, y pensé que con eso desaparecería el hilo que la criatura tiraba para jalar nuestros días. La respuesta fue lenta y precisa. La onírica entidad hizo que mi madre olvidara el nombre de su madre en una conversación y que me mirara como a un extraño que molesta el silencio, y con ese gesto la cosa mostró su verdadero poder, que no es hacer daño inmediato sino corroer los lazos hasta que nadie se atreve a llamar por ayuda. Las grietas en la memoria de mi madre se agrandaban y yo me sentía responsable como quien deja caer una taza y observa cómo las piezas se dispersan por la cocina. Empecé a escuchar en los caminos como la criatura murmuraba las fechas del crimen, pero las pronunciaba con una calma que las convertía en sentencia y no en consuelo. Cada paso que daba se volvía una cuenta que la criatura anotaba en su cuaderno hecho de insectos, y yo era el escribiente que, sin querer, iba dejando pistas para que la memoria no se borrara. La dependencia maternal que antes me protegía se volvió herramienta de la presencia para mantener viva la historia del delito. La noche definitiva tuvo la forma de una tormenta que parecía que el cielo iba a vomitar todos los silencios acumulados de una vida. La lluvia caía con esa violencia que limpia lo visible pero deja lo enterrado más a la vista, y en el camino principal la criatura salió de su escondite con la insolencia de quien reclama lo suyo. Caminábamos con mi madre bajo un paraguas viejo, con la mirada fija en nuestras suelas, y la cosa se adelantó como si hubiera hecho reserva para nuestro paso. Yo sentí el zumbido en la garganta y supe sin error que esa vez no dormiría más, que la madrugada nos iba a separar con una precisión que no admitía arrepentimientos. Se plantó delante de nosotros y empezó a cantar, no con notas limpias sino con un retazo de voces humanas y chirridos de alas, y su canto tenía el efecto de una llave que abre una caja donde guardan memorias dolorosas. Mi madre se arrodilló sin darse cuenta y empezó a murmurar el nombre del hombre al que le debíamos la verdad, y yo grité como un animal, pero el grito se me quedó pegado en la garganta porque la presencia ya había tejido una red que hacía improductiva cualquier violencia física. En ese instante la criatura estiró una de sus extremidades segmentadas y me tomó la mejilla con una ternura que me rompió las costillas, y la delicadeza de ese gesto fue el peor de los castigos porque transformó el dolor en un acto íntimo. La fusión ocurrió con la suavidad con que se pega una etiqueta a una prenda destinada al olvido. La criatura no devoró mi cuerpo en una escena de sangre, sino que fue metiendo algo de su tejido en mi oído y en mi paladar, y poco a poco mi sentido del tiempo se disolvió en la música que ella recitaba. Sentí que mis recuerdos se convertían en insectos transparentes que la cosa recogía y archivaba en su vientre hueco, y a cambio me dejó una memoria falsa con fechas y nombres que ahora pertenecían a su repertorio. Mi madre me acunó con las manos temblorosas y la criatura le susurró una historia que la consoló, y en ese consuelo yo me fui apagando como quien cede el lugar en una cama a un huésped más joven. Lo trágico fue que mi último pensamiento no fue de odio sino de piedad por mi vieja, un pensamiento que la criatura aprovechó para asentarse, y en ese asentamiento quedó mi voz como adorno en su coro. Los caminos conservaron mi nombre en las hojas, en la grava, en el barro, y la criatura siguió, con su paciencia infinita, preservando la memoria del crimen que la parió, usando mi boca y la de mi madre como instrumentos. Ahora, si alguien pasa por la vereda a la que solíamos volver, puede escuchar una canción infantil que suena a veces a radio vieja y a veces a insectos que rozan una sombra, y esa canción es donde la criatura guarda mi voz y mi obediencia. Soy un niño que se quedó pegado a un recuerdo que no le corresponde del todo, y la presencia onírica sigue cazando en los caminos para que nadie olvide lo que no debe quedar en silencio. Mi madre camina más despacio y a ratos me mira con la dulzura de quien cree que el daño ya está atendido, y yo la observo con la certeza de que la reparación que ella aceptó fue solo el pago de una deuda que yo no pedí. Los vecinos evitan el camino donde la criatura canta porque su memoria es contagiosa y porque nadie quiere que se les pegue la culpa ajena, y así la presencia consigue su objetivo.
preservar el recuerdo del crimen en un ecosistema de pasos y susurros que nadie osa limpiar del todo. La tragedia es que el castigo se vuelve rito y la memoria, que podía ser justicia, se transformó en una prisión que devora voces infantiles para que el mundo no olvide lo que ciertos hombres hicieron con la impunidad del tiempo, y en esa devoción yo perdí mi palabra y mi vida sin inflamarse en un acto grandilocuente, sino en la cotidianidad más cruda que existe, la de caminar un camino y no poder volver. Si has llegado hasta aquí, significa que no logré cumplir mi objetivo, y que el sueño te ha vencido a pesar de todo. Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen. Esto es Proyecto Teurus.